¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, donde nos proponemos a lo largo de esta temporada y de este año tratar de descifrar la compleja trama del mundo que nos rodea. Maite Sarasola, qué alegría volver a comenzar un ciclo de Sin Fronteras. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto enorme estar en este segundo ciclo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Naturalmente que el tema del momento es la crisis ucraniana y todo esto comenzó el 24 de febrero cuando, después de muchos meses de estar acumulando tropas en las fronteras con ese país, el ejército ruso decidió invadir finalmente Ucrania, generando la crisis que estamos viviendo. Sí, ¿qué está pasando ahora con las negociaciones? ¿Cuál es el rol que cumplen países como China, por ejemplo, o Estados Unidos? Incluso también empresas como Google o Amazon. ¿Y cuál es el rol también? ¿Cómo se está ubicando América Latina en todo este conflicto? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en este programa de Sin Fronteras. Los ataques comenzaron finalmente el 24 de febrero cuando el ejército ruso, luego de reconocer a las repúblicas del Donbass, la república de Lugansk y de Donetsk, decidieron invadir finalmente Ucrania. Sí, y esto se remonta a 2014 cuando Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea y estallaron los combates entre separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas en el este del país. Vamos a repasar un poco lo que fue este proceso en el siguiente tape. En noviembre del 2013, el estallido de lo que se conoció como la revuelta del Maidán fue la cara más visible de una crisis interna en Ucrania, que se venía gestando desde el fin de la era soviética y comenzó a agudizarse por la presión de sectores nacionalistas y de ultraderecha de integrarse en la Unión Europea. En las protestas contra el presidente Víktor Yanukovych y su gobierno acusado de prorruso, que estallaron en la céntrica plaza del Maidán de Kiev, miles de ucranianos ocuparon el centro de la capital y se enfrentaron con los cuerpos policiales, que reprimieron duramente el levantamiento durante semanas y que acabaría derribando el gobierno y provocando la huida del presidente hacia Moscú con un saldo de más de 100 muertos. El gobierno de transición, que se haría cargo del país en medio de un clima de gran inestabilidad, convocó a elecciones presidenciales que ganaría el oligarca Petro Poroshenko, conocido por su apoyo a los manifestantes del Maidán y a sectores ultranacionalistas, triunfo que generó la reacción de los sectores rusófilos de la población, que comenzaron a denunciar persecuciones a su cultura y autonomías. Fue en ese contexto de inestabilidad que se produjo la recuperación de la península de Crimea, un territorio históricamente ruso y cedido a Ucrania durante la era soviética por Nikita Khrushchev, enclavado estratégicamente en el Mar Negro. Tras un plebiscito realizado por la población de Crimea que apoyó por amplia mayoría integrarse a la madre Rusia, milicias bien armadas y disciplinadas, pero sin identificación en sus uniformes, tomaron la península y sus principales ciudades y puertos prácticamente sin violencia y por la vía de los hechos. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el 18 de marzo del 2014 su anexión a la Federación Rusa, considerada ilegal por la mayoría de la comunidad internacional y rechazada por el gobierno de Ucrania, que comenzó a enfrentar casi simultáneamente el levantamiento de los nacionalistas prorrusos en la región industrial del este del país conocida como el Donbass, donde se proclamaron las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. La guerra larvada en esta región, que ha dejado unos 13.000 muertos entre el gobierno de Kiev apoyado por grupos paramilitares de ultraderecha y los separatistas rusos, se mantuvo congelada y con pocos cambios desde el llamado Acuerdo de Minsk. El reconocimiento por parte de Rusia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk fue el último capítulo de este proceso que desembocó en la actual guerra que se libra en el corazón de Europa y que amenaza convertirse en el episodio más grave en ese continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania es una ex república soviética que se separó a partir de la desintegración de esta entidad en 1991 y comenzó a tener relaciones complejas con Rusia por un lado y un acercamiento con la Unión Europea y la OTAN, una organización que se había creado en 1949 para hacer frente a la influencia soviética en la posguerra. Y justamente después de que comenzaron estos ataques hubo reproches por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que no lo hicieron miembro de la OTAN a pesar de que hubo
varios esfuerzos por parte de su país de unirse a esta alianza. ¿Por qué le interesa particularmente a Ucrania integrarse a la OTAN? Bueno, el artículo 4 de la organización señala que las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguna de las repúblicas se vea amenazada, y el asunto es tratado por los embajadores de los 30 países de la OTAN en Bruselas. Bueno, cuando hablamos de este conflicto también hablamos de víctimas civiles, obviamente. Ya van casi 40 días desde que comenzaron los ataques y según cifras brindadas por las Naciones Unidas, van más de 1.200 civiles fallecidos en Ucrania, entre ellos casi 100 niños y niñas, y estamos hablando de casi 2.000 personas heridas también. Sí, según la ACNUR, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, ya han abandonado el país unas 4 millones de personas, 2.300.000 nada más que se han trasladado hacia Polonia, particularmente, que es el país que ha recibido el mayor flujo de migrantes ucranianos. Sí, además de las personas que se mueven fuera de fronteras, están quienes se mueven dentro del país, y ahí ACNUR informó que hay más de 6,5 millones de migrantes internos, lo que eleva entonces la cifra total de migrantes a cerca de 11 millones de personas. Recordemos que estamos hablando de un país que tiene 44 millones de personas de población total. Sí, y toda esta situación, generó las primeras negociaciones, nada más comenzada esta crisis el 28 de febrero en Bielorrusia, para tratar de solucionar algunas cuestiones mientras se daban los ataques rusos a las principales estructuras y ciudades de Ucrania. Entre ellas generaba mucha preocupación la situación de las centrales atómicas que tiene Ucrania, por lo que esto generó inmediatamente una repercusión que trató de llevarse a la mesa de negociaciones. Sí, hablando de negociaciones, también en los últimos días de marzo hubo negociaciones en Estambul, en Turquía, donde comenzó algo que se catalogó de alguna manera como la instancia más significativa entre ambos países, aunque todavía no se puede hablar de nada concreto. Sí, hasta ahora la desconfianza sigue siendo precisamente una de las constantes de estas negociaciones, a las que todavía no se ha arribado a un acuerdo claro, y también ha generado esta situación que ha ido denunciando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en apariciones que son muy comunes a través de las redes sociales y distintas cadenas televisivas. Sí, vamos a empezar a acercarnos a lo que es este nuevo orden mundial, a cómo se está configurando este nuevo tablero, y para eso vamos a recibir al analista internacional y también doctor en ciencias políticas, Andrés Servín, quien también es presidente de CRIES, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Andrés, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y felicitaciones por el retorno de Sin Fronteras. Bueno, muchísimas gracias. Para comenzar, mientras todos y todas ponemos la mirada sobre este conflicto de Rusia y Ucrania, hablamos también de una dinámica internacional que va cambiando, va fluctuando. ¿Por qué esto no es un conflicto que se queda atado ahí, sino que nos está afectando a todos? Bueno, este es un conflicto que de alguna manera representa el punto de inflexión de la transición global de un sistema internacional fundamentalmente de características liberales hacia un nuevo orden mundial cuyo perfil todavía no sabemos muy claramente cómo se va a definir. Esto implica que los actores emergentes que han ido desafiando la hegemonía de Estados Unidos o el liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional empiezan a buscar su propio espacio y a reconfigurar las relaciones de poder con Estados Unidos y con el mundo occidental en general. Y entre estos actores hay algunos con ciertas características muy definitorias, como el caso de Rusia, y otros como China con otras características. Y la gran pregunta es hasta qué punto tanto Rusia como China como otros actores emergentes realmente están promoviendo un nuevo orden internacional. Y cuando estamos hablando de un nuevo orden internacional, yo creo que no solamente estamos hablando de la necesidad de que los actores emergentes fortalezcan sus esferas de influencia, y este es el caso muy concreto de la aspiración de Rusia en el caso de Ucrania y la contención de la OTAN para que no se acerque a sus fronteras, sino que también estamos hablando de cómo están generando toda una serie de pasos que pueden ir al cuestionamiento del sistema financiero internacional en la gobernanza económica global. En esto quiero ser muy claro, es decir, Estados Unidos y Occidente ha aplicado sanciones muy drásticas, sin precedentes, sobre Rusia a raíz de la invasión y la guerra en Ucrania. Pero por un lado parecía que Rusia estaba
preparada para afrontar esta situación, ha reaccionado a esta situación, fortaleciendo su capacidad económica, entre otras cosas en el ámbito financiero, con el fortalecimiento del rublo a través del respaldo por el oro directamente, y en segundo lugar porque se ha desarrollado un entramado ya que viene de hace 2 décadas de relaciones en el ámbito euroasiático que empiezan a generar como un espacio diferenciado de circulación financiera. Y voy a ser muy concreto en términos de qué implica esto. Por ejemplo, que la Unión Económica Euroasiática, presidida o encabezada en todo caso por Rusia, que incorpora 5 países, incluyendo a Rusia, ha hecho un acuerdo con China para manejar todo su espacio financiero en las monedas locales. Básicamente representa el yuan y el rublo. Rusia, por otro lado, ha acordado con la India al que provee de armas, y es muy importante para la India poder mantener esta provisión de armas en su conflicto con China, que el pago de estas armas se puede hacer en rublos. Y es más, han hecho un acuerdo rublo-rupia para ver cómo hacen los intercambios comerciales. Arabia Saudita está dispuesta a aceptar el pago del petróleo que le envía a China en yuanes. Entonces, la gran pregunta es cómo detrás de esta reconfiguración de las relaciones de poder muy importantes en esta transición, con aspiraciones hegemónicas de distintos actores, también se está produciendo una reestructuración, o por lo menos los asomos de una reestructuración del sistema financiero internacional que pone en cuestión lo que es el sistema de Bretton Woods y el predominio del dólar en el sistema internacional. Y cierro solamente con un comentario. El Fondo Monetario Internacional hace un día declaró que las sanciones y lo que está sucediendo a consecuencias de la guerra en Ucrania iban a afectar el dólar, y probablemente eso iba a implicar que iba a haber espacios con un funcionamiento desdolarizado en la economía mundial. Andrés, estamos comenzando a ver que hay toda una centralidad en la región Indo-Pacífico. ¿Qué tanto tiene que ver esto en la disputa mundial y también particularmente este conflicto con la influencia que las potencias pretenden también tener allí en esa zona del mundo? Bueno, está muy claro que por lo menos la situación en Ucrania obliga a Estados Unidos a desdoblarse en 2 frentes o 2 escenarios. Uno es el europeo, en donde no, a mi manera de ver, no está poniendo todo el esfuerzo que debería para apoyar a sus aliados europeos y los expone a ellos directamente a través de la OTAN a apoyar a Ucrania y eventualmente exponerse a algún tipo de retaliación rusa. Pero por otro lado, para Estados Unidos, desde hace años, desde luego el gran rival desde el punto de vista económico, financiero, comercial, tecnológico, es China. Y la disputa por el poder geoeconómico y geopolítico con China no se desarrolla obviamente en el escenario europeo, sino que se desarrolla principalmente en el escenario del Indo-Pacífico. Por eso Estados Unidos ha impulsado desde la época de Trump y ahora con mayor fuerza una estrategia del Indo-Pacífico que busca a organizar una constelación de aliados similar a la de la OTAN en Europa en el ámbito del Indo-Pacífico, y esto no está funcionando del todo, porque, por ejemplo, el Quad, que es el cuadrilátero de seguridad que ha impulsado Estados Unidos entre India, Japón y Australia, está haciendo agua, porque India no se ha alineado ni con la OTAN ni con Estados Unidos claramente. Japón, a pesar de que públicamente sí plantea su alineación con Estados Unidos por razones obvias, sin embargo tiene una gran dependencia en términos económicos de su relación con China, y por otro lado mantiene una relación de aprovisionamiento de gas y de petróleo, de esto se menciona muy poco, a través del gasoducto Sakhalin 2 de Rusia. Entonces, aquí hay una interdependencia que hace muy difícil que en el Indo-Pacífico se pueda plantear una polarización quizás de manera similar a la que se está planteando en Europa, en donde los aliados europeos, por lo menos hasta el momento, se han alineado con Estados Unidos. El caso del Indo-Pacífico, del Asia-Pacífico en general, es mucho más complejo, y además tenemos una especie de entente entre China y Rusia que ha garantizado que el espacio euroasiático como tal no tenga una presencia definida de Estados Unidos y justamente se oriente hacia ese espacio desdolarizado que mencionaba al principio.
Bien, Andrés, para ir cerrando y te pido brevedad en esto, pero me quedé pensando un poco en base a lo que venías diciendo de las sanciones. ¿Te parece que este es un momento donde se puede poner en cuestionamiento lo que han sido históricamente las sanciones económicas? Porque da la sensación de que con estos movimientos justamente se están esquivando de alguna manera. No, lo que está claro, por lo menos a mi manera de ver, y esto es una opinión personal, desde luego, pero yo creo que las sanciones económicas nunca han funcionado, no han funcionado en el caso de Irán, no han funcionado en el caso de Venezuela, no han funcionado en el caso de Corea del Norte, y difícilmente lo van a hacer en el caso de la economía rusa. ¿Que la economía rusa va a sufrir? Sí. ¿Y que va a haber un impacto de distintos órdenes en la sociedad rusa? Sí, desde luego. Pero que esto implique, de alguna manera, un impacto decisivo como para volcar a Rusia hacia otra posición, lo veo muy difícil. Andrés, antes de despedirte, queríamos saber algún detalle de la última edición de la revista de CRIES que se llama Pensamiento Propio y que, bueno, aborda muchos de estos temas y estas cuestiones particularmente. Bueno, agradezco mucho la mención. Justamente el jueves próximo vamos a hacer a las 5 de la tarde y es accesible a cualquier persona que quiera participar el lanzamiento del último número de la revista Pensamiento Propio con realmente un grupo de contribuyentes de lujo sobre el tema de las estrategias del Indo-Pacífico. Le hemos dado un nombre más provocador sobre osos, déjeme recordarme, osos, dragones y águilas, la estrategia de Estados Unidos y las narrativas del Indo-Pacífico y cómo se está produciendo una confrontación entre las distintas narrativas, interpretaciones de cómo debe funcionar el Indo-Pacífico. Y solamente cierro con esto. China, por lo menos, tiene garantizado dentro del Indo-Pacífico el mayor mega acuerdo comercial que es el RCP, en donde no participa Estados Unidos y no participa la India. Muy bien, Andrés Arvin, muchísimas gracias por estos minutos y nos vamos derecho a meternos en China justamente y para eso recibimos a Andrés Raggio, quien ya estuvo el año pasado en Sin Fronteras. Andrés es politólogo e investigador de la Cátedra China Contemporánea de Flaxo. Sí, y esto es importante porque justamente se han estado dando una serie de intercambios por estos días que se han ido agudizando a medida que esta crisis comenzó a cobrar cuerpo y también ha hecho una reformulación también de alineación de muchos países, sobre todo en el Asia Central. Exacto. Andrés, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos por estar y bueno, mencionábamos un poco con tu tocayo, el otro Andrés, el tema de la cooperación monetaria y financiera. ¿Cuál es el rol que tiene esto y cuál es la importancia? Y cómo China se está plegando a esto también, o sea, ¿por qué es importante para China? Bueno, concuerdo mayoritariamente o totalmente con lo que decía mi tocayo anteriormente. Creo que los movimientos que se generaron entre Asia Central y la Comunidad Económica Euroasiática con China no es solamente por consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, sino que tiene que ver con un legado, más que un legado, con una estrategia también desde parte de China de acercarse al Asia Central. Esto tiene una mirada geoeconómica y geopolítica clara de parte de China y hay una estrategia en conjunto que se puede anexar también a la propuesta del nuevo orden o la nueva reconfiguración del orden mundial propuesta por China y por Rusia recientemente, en un marco donde lo que se busca de alguna forma es quitar al dólar de las transacciones comerciales o de una gran parte de las transacciones comerciales entre potencias, en este caso en Asia, en concreto para de alguna forma fortalecer a las monedas locales, en particular el yuan renminbi, y de alguna forma quitarle el poder del dólar a Estados Unidos en alguna de las transacciones más importantes en un continente que siempre se dice, y vamos a recordar, es el continente más dinámico del siglo XXI, el continente asiático y uno de los más importantes a la hora también de diseñar las estrategias geopolíticas. Y sin lugar a dudas, el comercio del dólar, con el dólar de por medio es fundamental. Hay otros ejemplos de China utilizando otros mecanismos para desdolarizar. Un ejemplo es el de Argentina, con el uso de los swaps financieros, donde se le otorga yuanes y se depositan en bancos locales y eventualmente se pueden gatillar o utilizar, cosa que a veces pasa, cosa que a veces no pasa. Pero en concreto existen movimientos importantes que van hacia la desdolarización y que claramente tienen sus antecedentes en una visión más geopolítica buscando en Asia Central el eje más o el punto más importante. Podríamos ahí tocar cuestiones más de la geopolítica, del Heartland o cuestiones que siempre se mencionan, pero en concreto tienen que ver con eso. Y no es del día de hoy, no es de la semana pasada. Esto tiene que ver ya con unos cuantos años de un acercamiento mayor entre Rusia y China
que de alguna forma busca hacer un contrapeso de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Pero sí es cierto, y quería mencionar también algo que mencionó Andrés, sobre la importancia de algunos actores claves como India en este marco de la desdolarización. India, como mencionaba, tiene acuerdos para importar bienes y para exportar bienes con rublos rupia, y al mismo tiempo ya ha desestimado que va a sancionar a Rusia. De hecho, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitó hace unos días a Narendra Modi pidiéndole que sea parte de las sanciones, y India, con su total libertad, autonomía y soberanía, ha decidido que eso no lo va a hacer porque juega en contra de su estrategia de desarrollo, que además es muy complejo en el caso de India, por supuesto, pero básicamente se centra en la compra de armas, que ya venía hace muchos años produciéndose de forma muy importante, y también en la compra de commodities y de energía en concreto, ¿no? Entonces, es un escenario exageradamente complicado para la cuestión del conflicto Ucrania-Rusia en el marco asiático, porque hay muchas potencias que son potenciales global players o potencias intermedias que tienen sus intereses en concreto y que las sanciones juegan en su contra. Y por último, en base a esta pregunta, sí se puede ver también, como mencionaba Andrés, que esto puede implicar o implica de forma directa una pérdida relativa del poder del dólar en el comercio internacional. Nos da atisbos, nos da algunas señales de que se podría eventualmente generar un sistema, digamos, o dos grandes sistemas de transacciones internacionales de bienes y de servicios, lo cual, a mi modo de ver, a pesar de que no soy economista y siempre lo aclaro, claramente no favorecería a la globalización y al libre comercio. Sin lugar a dudas no lo favorecería. Andrés, está claro que las repúblicas centroasiáticas, Kirguistán, por decir algunas, Kazajistán, tienen intereses muy particulares porque están en el medio de todo esto. Pero para China, ¿cuál es el interés particular de esta situación y qué beneficios puede obtener en los planos económico o político-diplomático? Bien, es bueno separar lo deseable de la realidad. En el caso de China, esto es una cuestión también muy cultural y que siempre es bueno meterse cuando hablamos de China, que tienen que ver que hay algunos factores, tanto culturales como políticos internos y geopolíticos, en los cuales a China no le interesa el conflicto. Digamos, el ascenso silencioso o el reascenso silencioso o la reemergencia de China de forma silenciosa tiene que ver con la estabilidad, porque es una potencia económica, sin lugar a dudas la potencia comercial, al día de hoy, ya hace varios años, donde cualquier tipo de conflicto puede trastocar sus estrategias, que además suelen estar, digamos, pactadas para largo plazo, orientadas por los planes quinquenales, pero digamos que no buscan en estas coyunturas sacar algún beneficio porque rompe con la estrategia final. Primero eso. Después, cuestiones culturales que tienen que ver con el evitar el conflicto, por supuesto, cuestiones culturales también que tienen que ver con afrontar las situaciones tal cual son y no solamente con lo que estaba pactado previamente o la estrategia previa, sino adaptarse. Pero en concreto China no le interesa y no se beneficia de una guerra o de este tipo de conflictos. A la vista está de que todavía no ha pronunciado que haya sido una invasión rusa, no ha sancionado a Rusia y ha enviado cargamentos humanitarios a Ucrania, con la cual también tenía buena relación e incluso también le vendía armas. Por lo cual es una cuestión muy compleja de la interdependencia que ha asignado el fin del siglo XX y principio del siglo XXI y que de alguna forma a China la encuentra incómoda. Pero algo sí que es muy importante es que tiene que ver con el paralelismo que se ha generado entre Ucrania y Rusia con Taiwán, China. Y esto es algo que a China le ha preocupado, siempre le ha preocupado, y en particular estos días o estas semanas, de esa asociación falaz, que tienen cuestiones muy particulares en común, pero en términos generales bastante distintas. Entonces a China principalmente le preocupa que este tipo de sanciones, este tipo de conflictos, ante escenarios futuros muy lejanos y de otro tipo digamos, de tenor, le pueda generar un efecto boomerang. Es decir, que la jurisprudencia, el actuar de las naciones ante este tipo de escenarios le pueda jugar en contra. Entonces, no le conviene. Y a nivel geopolítico, lo que mencionaba también Andrés, hay en los últimos años hemos visto una nueva generación de alianzas, no a sociedades, sino alianzas, en términos bélicos, en términos del sector de defensa, de forma consecutiva, como puede ser el Quad que mencionaban, el AUKUS también recientemente, que digamos que dota a Australia de un poder de traslado de ojivas nucleares en submarinos nucleares y con energía nuclear, y
que de alguna forma pone en tensión a China porque los focos son múltiples. Un foco puede ser Ucrania y Rusia, pero no cabe ninguna duda de que cuando esto baje la tensión, el foco va a estar otra vez puesto y probablemente con más fuerza por todo lo que viene sucediendo en el Mar del Sur de China, por donde pasa más o menos un 35% del comercio mundial y donde China tiene una gran cantidad de disputas territoriales con otros países, básicamente en islas, con Taiwán, por supuesto, y donde también los países occidentales están de alguna forma construyendo el sistema de valores y de principios que van a ser los que van a poner incómoda a China en algunos aspectos, como pueden ser los derechos humanos o la propia democracia occidental. Muy bien, claramente vamos a tener que seguir con este tema. Andrés Reggio, te damos muchísimas gracias por participar con nosotros esta noche acá en Sin Fronteras. Un gusto. Muy bien, se nos fue el primer bloque del programa, pero luego de la pausa viene aquí nuestro analista internacional Álvaro Padrón para seguir profundizando en el tema que nos ocupa hoy, que es la crisis en Ucrania. Ya venimos. Continuamos en Sin Fronteras y rápidamente le damos la bienvenida a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido a este segundo ciclo, un gusto. Segundo ciclo, gracias. Y bueno, con la peor noticia posible de un programa internacional, ¿no? Hablar de guerra. Y me parece muy bueno el título de Guerra de Todos, porque un esfuerzo que hacemos en el programa es intentar que los temas internacionales no nos parezcan ajenos, ¿no? Y una guerra no puede ser ajena. Yo estoy convencido que una guerra es un síntoma de barbarie, ¿no? En la época en que vivimos, pensar en destruir, en matar, es una sensación de una civilización atrasada, ¿no? Y yo creo que efectivamente retrocedimos varias décadas en la humanidad. Solo se me ocurre comparar algo tan sin sentido como una guerra como con el hambre, ¿no? Estamos en la época de mayor riqueza de la humanidad y hay millones de personas que se mueren de hambre. Entonces, en fin, son esas agendas que queremos poner en este programa, aun cuando duelan. Y bueno, bienvenida al segundo ciclo. Lástima que sea para hablar de algo tan dramático. Sí, ya se venía de alguna manera vislumbrando una situación de este tipo. Capaz que había algunos que pensaban que nunca se podía llegar a dar, por lo menos de esta manera, este tipo de conflicto en Europa en el siglo XXI. Y creo también que hay una especie de etnocentrismo a la hora de mirar las guerras, ¿no? Porque si vemos la cantidad de guerras larvadas que siguen todavía, hablábamos antes de comenzar el programa de la del Yemen, por poner el caso de lo más dramático que ocurre en el mundo en este momento. Eso habla también de una mirada del mundo en general muy interesada en determinadas cosas y en otras no. Totalmente, pero de vuelta, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de que se ve, lo que hay que conseguir es que la gente reaccione en contra de la guerra. Entonces, me parece muy importante dar esa batalla cultural en donde no hay guerra que se justifique, como no hay hambre que se justifique. Entonces, bueno, hagamos una contribución desde el programa para ponerle también esa mirada a este episodio. Bien, para empezar a meternos en tema, entonces en este programa hemos tratado varias veces lo que vienen siendo los cambios geopolíticos, ¿no? Con diferentes análisis de lo que es nuestra época y todos estos movimientos de poder que se vienen dando. ¿Cómo conectás eso con lo que está ocurriendo actualmente entre Ucrania y Rusia? Sí, es imprescindible. Y todo el resto, ¿no? Porque no están ellos dos solos. Está claro, igual. no, y ni siquiera, en el caso de Ucrania, ni siquiera es lo central, pero sí lo que están sufriendo, pero no es el jugador que va a definir esto. Para mí es imprescindible el contexto, y ya ayudaba mucho el bloque anterior, los dos Andrés hicieron un esfuerzo enorme y muy claro de dar ese contexto de época, ¿no? Esto que decíamos en el año pasado cuando hablábamos de que había un cambio de época, no era simplemente un momento de la historia. Yo creo que es un mundo en transformación, el poder está migrando y lo explicaban muy bien los dos Andrés, de esa transición de Occidente hacia Oriente, de Estados Unidos a China, para simplificarlo, y el conflicto actual está ubicado allí. Si no lo leemos en esa clave, si no vemos la película en vez de mirar la foto es el conflicto. La película es este cambio brutal que se está dando en el mundo, cómo juegan las grandes potencias, cómo crean alianzas, quién gana y quién pierde. Esa es una pregunta que en todo conflicto hay que hacerse. Y yo lo primero que digo, porque también se reproduce mucho en Occidente esta idea, esta no es la Guerra Fría. Esta no es la Guerra Fría. Rusia no es la Unión Soviética. Y Estados Unidos no es el Estados Unidos que ganó
aquella guerra y que se transformó en una potencia hegemónica. Ya no lo es más. Entonces, si tengo que ser radical, diría, son dos potencias decadentes. Son dos potencias decadentes que están intentando recuperar terreno en clave internacional y que se prepararon mucho para este conflicto y que lo buscaron y que son responsables de este conflicto. Ucrania es carne de cañón y sobre todo la gente que vive allí. Entonces, Rusia, porque quiere dejar de retroceder, no ha parado de retroceder. Para que tengan una idea, el PBI de Rusia es la mitad del estado de California. Entonces no es la Unión Soviética, no estamos frente a dos concepciones ideológicas que están disputando el planeta. Una está tratando de salir de una debacle, que fue la caída del muro y todo lo que significó. Estados Unidos también la está pasando mal. Es una potencia, lo decíamos el año pasado, decadente, que está perdiendo el poder y que lo intenta recuperar y lo hace a través del único elemento en el que sigue siendo hegemónico, que es el poder militar. Y lo hace a través del único organismo que sigue controlando, que es la OTAN. El único que sigue controlando a nivel internacional, que es un mecanismo también viejo, atrasado, es un mecanismo de la Guerra Fría, que ya no tiene sentido. Macron, que ahora aparece tanto, tratando de articular, dijo hace 4 años que tenía muerte cerebral la OTAN, contestándole a Trump. Ahora no está Trump, está Biden, entonces se cuida un poco más, pero Europa, ¿no? Europa que es el gran perdedor de este asunto. Alguien dijo por allí el otro día que la OTAN debería haber desaparecido cuando cayó la Unión Soviética porque esa era su función, justamente hacer una especie de contrapeso. También está claro que Europa está tratando de poner paños porque está en el medio de toda esta situación y esa es la primera que se le van a complicar. De hecho, pongamos por ejemplo el caso del drama humanitario de los refugiados, ya le está generando muchísimos problemas. Ahora, ¿qué otros factores están en juego, influyendo en el desarrollo de este conflicto? ¿Y hay otras agendas poco visibles que subyacen por detrás de todo esto? Sí, hay, Jano, y te diría que cuando las vayamos encontrando, vamos a encontrar mucha explicación de lo que está pasando. Porque acá no hay ganadores y perdedores, no hay buenos y malos. O sea, hay que evitar esa imagen de simplificación. Esa cosa dicotómica de poner uno en un lado, otro en el otro. Y así nos paramos, a ver, ¿con quién estamos? Bueno, no. En realidad hay intereses. Es mucho más complejo. Hay intereses y hay agendas ocultas. Hay una muy clara, que ya no la mencionemos más porque lo que pasó en el bloque anterior fue absolutamente buenísimo, que es explicar los intereses geopolíticos. Está esa disputa y ahí se entiende más el juego y por qué no para la guerra y por qué hay otras guerras, en fin. Hay una agenda económica, que esa es también bastante visible, pero a veces queda un poco puesta el foco en lugares más comerciales o en, por ejemplo, ahora el petróleo, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto geopolítico, porque la geopolítica tiene una relación directa con la economía. Después viene el negocio de la reconstrucción también. Por supuesto. Yo creo que en ese juego geopolítico con intereses económicos, claramente Estados Unidos provoca esto. Hay una provocación durante años para tratar de recuperar parte de su territorio de influencia, que es básicamente Europa, por eso digo que es el gran perdedor. Europa en el medio, Alemania en particular, que intentaba mantener buenas relaciones, una dependencia energética enorme. Lo que le está pasando a Europa es dramático en ese sentido. Entonces, para Estados Unidos... Y aclaremos, dependencia de Rusia, el 40% del gas que ingresa a Europa. Sí, bueno, un gasoducto recién terminado que no saben qué van a hacer, claro. Sí, el 60% de la energía de Alemania depende de Rusia. En otros países como Francia y España apenas llega al 18, 20%, pero hay otros países que tienen hasta el 80% de dependencia. ¿Y quién va a ocupar ese lugar? Estados Unidos, que acaba de hacer un acuerdo para precisamente exportar petróleo, es decir, hay intereses económicos detrás. Pero más caro igual. Sí, claro. Liberar las reservas estratégicas. ¿No? Y empiezan las dependencias. Voy a nombrar otra dependencia. Rusia va a pasar a depender más que nunca de China. Y quien crea que eso es un acuerdo fácil y un arreglo fácil y una relación fácil no entiende nada de historia. Pero va a pasar a depender mucho más y es un gran asunto para China lograr seguir conquistando esa relación, digamos, de hegemonía en una buena parte del mundo. Acaban de mencionarse con mucha fuerza también la lógica financiera, ir perdiendo peso el dólar. En fin, hay una agenda fuerte, pero más conocida, que es la agenda económica. Luego viene otra agenda que me sorprende que se mencione poco, el gran ganador de este conflicto. El gran ganador es el complejo industrial militar, que venía perdiendo, es la industria de la muerte, ¿no? Hace unas décadas tenía el 7% del PBI.
Hoy tiene el 3 y ahora va a empezar a crecer de vuelta. Hacen negocio con la guerra, es el combustible de ese negocio, la guerra, los conflictos. Entonces, cuidado con no poner esto en el foco porque hay un enorme lobby al interior de los estados para que esos sectores se mantengan y recuperen ese peso en la economía internacional. Otra agenda poco visible, y la vamos a tener, lo que voy a decir ahora va a quedar en evidencia en noviembre, las agendas internas de los países. Es decir, el discurso hacia adentro de los países. Nunca nos olvidemos que los líderes, sobre todo, no solo los gobiernos, los líderes en particular, necesitan el respaldo de la población para perpetuarse en algunos casos, por ejemplo, el de Putin, pero también para ganar una elección. Que venían declive antes, exactamente, ¿no? La popularidad de Putin Maite, antes de que comenzara el conflicto. conflicto. Y la de Biden de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Venía mal. Entonces, una guerra funciona. Funciona. Le funciona a Putin para levantar el ánimo de la población. ¿Vieron los actos cómo los hace? Sí, se dio a conocer una encuesta hace poco que aumenta sustancialmente la popularidad de Putin dentro de Rusia. Ahí tenés. Y de Biden en Estados Unidos, porque además el enemigo externo, y si es el oso ruso, que queda en la memoria, por eso digo que esto no es la Guerra Fría, pero que es muy fácil traer la Guerra Fría a la memoria de la gente, entonces está funcionando como parte de la agenda interna y nunca se olviden que al final las elecciones o la legitimidad de los líderes tiene que ver con esto y uno después le busca un montón de explicaciones, pero ahí hay una muy concreta que es a nivel nacional. Hay otra que parece contradictoria y la vamos a trabajar en el bloque 3, ustedes, yo voy a escuchar con atención, que es este asunto de la comunicación, ¿no? Uno dice, ¿escondida la comunicación? Sí, porque está en juego el manejo de redes y de la Internet. Hay una disputa global sobre eso, donde de alguna manera el Occidente es muy fuerte, comparado en esto que estamos hablando de la transición hacia Oriente. Es muy fuerte. Para nosotros es hegemónico, ¿no? No consumimos otra cosa que no sea este tipo de productos en Occidente. Pero China, Rusia e India hace mucho que se plantean algo así como fronteras soberanas, que es cortar con esta lógica de Occidente y tener herramientas propias. Esto lo van a tratar ustedes más en el tercer bloque, pero eso es poder económico, porque ahí está el comercio digital, que hoy pesa mucho en el mundo, pandemia mediante ni les digo, pero también hay poder político, influir en elecciones, generar sobre todo sociedades que sean informadas o desinformadas a través de esas redes, y si esas redes están cruzadas y abiertas, es mucho más difícil hacerlo, y bueno, en guerra se dice siempre, ¿no?, que la primera víctima es la verdad. Yo diría que la primera víctima son los pueblos, ¿no? Es la gente que termina muriendo a través de la guerra, pero, en fin, hay un interés y hay una agenda oculta vinculada a este asunto de cómo influir en la tecnología y particularmente la tecnología de la comunicación. Bien, Álvaro, estamos llegando al final de este primer bloque, pero no queremos irnos sin hablar primero de América Latina y después de Uruguay también. ¿Qué rol cumple la región en todo esto? Buen punto, porque además hablamos mucho de eso el año pasado. Yo creo que no cumple ningún rol América Latina, para bien y para mal. Para mal porque, bueno, se refuerza la idea de que cada vez somos más intrascendentes, de que tenemos mucha dificultad para unir posiciones, para consensuar posiciones, y ojo con volver a simplismos, sino que hace Bolsonaro apoyando a la Unión, digamos, apoyando a Rusia y a Putin, y fue por este tema de Telegram, ¿eh? Cuando se rasque más en profundidad fue a hablar de eso. Pero habían tenido un encuentro, ¿no? Un poquito antes de que pero fíjense, aparece asociado a lo que algunos dicen, por ejemplo en Estados Unidos, es el comunismo. Entonces, no es así, ya no es así, y por lo tanto, para mal, América Latina ha tenido muchas dificultades de pararse con una voz única. Para bien, es algo muy importante. Somos una región de paz. Somos una región sin conflictos bélicos. Somos una región sin armamento nuclear. Y eso es muy bueno para los que tenemos una concepción de que la guerra es una tragedia. Somos una zona, además, en donde, de alguna manera, al salir de esa lógica, evitamos la tragedia y el destrozo que significa. Miren lo que está pasando en Ucrania, lo que va a demorar en recuperarse, no solo en vidas humanas, sino en destrucción. Ya tenemos suficientes dramas en América Latina por agregar uno más. Sin embargo, acá hubo guerras recientes y se está festejando mañana, en estos días,
incluso todo el año, 40 años de la Guerra de Malvinas. Estaba recordando el otro día que la última fue la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú en el año 95. Trataba de recordar cuál fue la última entre países, ¿no? Sí, y esta fue muy importante, porque además está sin resolverse. Y los ingleses, con esa hipocresía, que tienen un discurso ahora de mucha preocupación sobre la soberanía en Ucrania, podrían acordarse, ¿no?, de que qué tiene que ver una isla como las Malvinas a miles de kilómetros de la isla de Gran Bretaña, y sin embargo siguen de alguna manera reclamando, diciendo que es su propiedad, otro vestigio del colonialismo. Entonces, la verdad es que lo otro que yo rescataría de América Latina es el discurso de un presidente, ¿eh? Lo que dijo Boric me parece que es la mejor mención. Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflicto y lo denuncia. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad está con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Y me preguntabas por Uruguay. No escuchamos eso en Uruguay. Se demoró mucho, fue poco clara la posición, además de los errores. Y yo creo que Uruguay, y esto es preocupante, se está replegando de la política internacional. Solo habla de comercio, como si la política internacional fuera solo comercio. Y no es verdad que un país chico no tiene nada para decir en una cosa aparentemente tan lejana como tan grande y tan lejana. Uruguay estuvo entre el 2017 y el 2018 dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Incluso lo presidió, donde se sientan 15 países y resuelven estas cosas. O sea, se puede. Y me preocupa, ¿no?, porque fuimos también garantes de la paz en Colombia, un conflicto que existió, interno, pero que existió, sigue existiendo. Sí. Creamos mecanismos de ayuda para salir de los problemas en Venezuela y fuimos protagonistas, se les puso hasta el nombre de Montevideo a una de las soluciones. En fin, yo veo que se está desactivando todo eso y que tenemos una política exterior y un gobierno con poco interés, con pocas iniciativas, con desprolijidades, pero sobre todo sin rumbo y en soledad. Y si tenemos un canciller con tarjeta amarilla, casi con pecas, ¿no?, como se dice en el fútbol, de pecas rojas, me parece que tenemos un problema con la política internacional y cuidado, por eso tan bueno el nombre, es una guerra de todo, de creer que estas cosas le pasan a otros, ¿no? Ya vemos las consecuencias económicas, nos deberían preocupar también bastante las consecuencias humanas, porque al final pertenecemos todas y todos al planeta, ¿no? Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo, seguramente con otros temas. Así. Bueno, y quédense que vamos a meternos con el tema redes, censura, medios. Hay varias cosas interesantes ahí para hablar que están vinculadas todas a este conflicto de Rusia-Ucrania. Ya venimos. Ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras y como vemos, si bien esto no es una guerra mundial, en muchos países toman posición de un lado y del otro. Y en Latinoamérica, en particular, se ha dado una especie de conflicto también a través de las redes informativas, porque, por ejemplo, por citar el caso de Uruguay, como ha pasado en otras partes, Vera TV decidió retirar a la señal RT de Rusia de su agenda y de su plantilla. Sin embargo, esto ha generado también reacciones por parte de la embajada rusa, que ha protestado por esta situación que en definitiva nos deja sin tener una de las voces del conflicto, o por lo menos tener varias campanas. Sí, esto mismo había empezado a pasar ya en 2014 en Europa y en Estados Unidos, cuando Crimea volvió a ser parte de Rusia, que repasábamos en el primer bloque. Y en esto tiene mucho que ver, escuchen esto, las empresas que dominan el flujo informativo, como por ejemplo Google, Facebook y Apple, que bloquearon a medios como estábamos mencionando, Sputnik y la propia RT. Nuestra próxima entrevistada tiene mucho que ver con esto, porque ha trabajado mucho con estos temas y ha puesto la mirada particularmente en la situación de Ucrania. Estamos hablando de Verónica Sforzin, que es doctora en comunicación y docente de la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina. Bienvenida, Verónica, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? El gusto es mío, un gran saludo a todo el pueblo uruguayo y a la audiencia de TV Ciudad y de Sin Fronteras.
Bueno, hay quienes estamos presenciando esta disputa geopolítica y por la información. Tú hablas concretamente de una guerra por el control del conocimiento, por cómo comprendemos el mundo que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto puntualmente y qué tiene que ver con Ucrania y con Rusia en particular? Sí, bueno, estuve escuchando atentamente el bloque anterior. Me parece que es clave enmarcar la situación actual en una disputa geopolítica que se viene produciendo y se viene acelerando en los últimos años, en donde el conflicto armado entre Rusia y Ucrania es una expresión más dentro de un cambio geopolítico en donde el centro de poder mundial está cambiando de occidente a oriente, ¿no? Hay una declive, una crisis del poderío angloamericano y una consolidación de China, Rusia, de los BRICS. Hay toda una posibilidad en términos globales de un cambio de poder que ya lo estamos viendo. La guerra por el conocimiento está enmarcada en esta situación. No se puede terminar de comprender si se quiere, cómo estos actores hoy están con las cartas sobre la mesa, las famosas GAFA, ¿no? Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook que es Instagram y que es WhatsApp. Estos actores que hoy son los que dominan Internet y que pertenecen a Estados Unidos y pertenecen a la geopolítica de Estados Unidos, eso hay que también tenerlo muy en claro desde Occidente, han empezado a jugar como actores políticos. Esto se viene viendo cada vez con más evidencia, por ejemplo, en el hecho de la toma del Capitolio en Estados Unidos, en donde muchas de estas redes toman la decisión de dar de baja la red social que era del presidente en funciones en ese momento, que era Trump. Ahí es cuando ellos también empiezan a jugar dentro de la misma crisis de Estados Unidos y dentro de las fisuras que tiene este bloque de poder. Y en lo que respecta a esta guerra entre Ucrania y Rusia, vemos cómo han directamente dado de baja un conjunto de redes sociales y también han permitido que se acelere la cantidad de información falsa que está circulando. La mayor cantidad de noticias falsas que se han visto desde la pandemia del COVID, que también hay que decir que estas noticias principalmente ponen en tela de juicio la postura de Rusia y ponen en jaque la postura Rusia frente al conflicto geopolítico. Por lo tanto, no son neutrales. Entonces, esto me parece que es clave tenerlo en cuenta y que creo que también es algo que el mundo occidental hacía falta, ¿no? Que pase, que cada uno de nosotros que somos usuarios de estas redes creíamos que eran espacios neutros, espacios en donde no había disputas de poder, y sin embargo vemos que es un instrumento más en una guerra geopolítica, así como lo es el dólar, así como lo es estas estructuras, por ejemplo, de comercio y de financiamiento como el SWIFT. Bueno, también los instrumentos de la comunicación son claves, se utilizan permanentemente y el mundo occidental, principalmente Estados Unidos y California, ¿no? Y el Silicon Valley, viene desarrollando estos instrumentos tecnológicos y comunicacionales desde hace muchas décadas que se encargan de construir una forma de comprender, de ver el mundo y también una forma en la cual ideológica en la cual estamos inmersos en el mundo occidental. Verónica, hubo algunas de estas medidas que tomaron, por ejemplo, se me ocurre ahora la red social Twitter de, por ejemplo, el señalamiento de periodistas que trabajaban para ciertos medios como pueden ser Sputnik o RT, que los catalogaban de esa manera en los perfiles de cada uno o cada una. Pensando en este tipo de medidas que generan muchísima controversia, porque además para lo que es para nosotros el trabajo periodístico es bastante complejo que se haga eso. ¿Existe algún tipo de mecanismo de control para estas empresas multinacionales que manejan esta cantidad de información prácticamente incontrolable o simplemente están libres de hacer lo que quieren? Claro, bueno, como vos decís, son corporaciones transnacionales que principalmente dependen de Estados Unidos. No es que no dependen de ningún país, sino que dependen de Estados Unidos y podríamos decir que son
parte de la estructura angloamericana de poder y sin duda es muy difícil que un Estado nacional pueda regularlas. Ya en los últimos años se han visto distintos tipos de conflictos. Hubo un conflicto muy grande entre Australia y estas redes sociales, principalmente Facebook, el año pasado y el anteaño, en donde Australia le pidió a esta red social que pague por la utilización de las noticias de los medios de ese país. Pero, digamos, todavía cuesta que estas grandes corporaciones acepten estas regulaciones de los estados porque tienen mucho poder y son monopólicas. Creo que la forma a la cual tenemos que ir caminando en un mundo más equilibrado, incluso en un mundo más democrático en términos comunicacionales, es si los estados van desarrollando una regulación y vamos debatiendo entre los diferentes espacios que tenemos, incluso la ONU y los distintos espacios internacionales, en donde los estados puedan ir debatiendo cómo tiene que fluir la información entre los países, también desarrollar alternativas a las GAFAM, ¿no? A Google, a Amazon, a las famosas corporaciones, porque si no hay alternativas también es muy difícil que un Estado pueda regular y decir por dónde vamos. Para construir algo alternativo también no solamente hay que regular a las corporaciones que ya están, sino que también tienen que ir desarrollándose programas y todo lo que es la tecnología de un mundo más multipolar. América Latina sin duda tiene una gran deficiencia en ese sentido. No tenemos software propios con un alcance ni siquiera local o regional, no tenemos programas y todo lo que es el soporte de Internet tampoco lo manejamos nosotros. Pero bueno, el desarrollo de la tecnología y de planes y de programas tecnológicos es clave porque son el soporte también que permite la democratización de la comunicación. Entonces ahí los estados tienen este doble rol. Por un lado, regular a estas corporaciones, lo cual es difícil, pero ya cada vez se hace cada vez con mayor decisión, y también ir desarrollando una tecnología propia para equilibrar este desequilibrio que se viene produciendo después de la Segunda Guerra Mundial. También hay que decir que la Unión Europea, antes de este conflicto entre Rusia y Ucrania, es una de las regiones que más había empezado a regular a las GAFAM de Estados Unidos, ¿no? Poniéndole sanciones a Google, tratando también de que estas corporaciones respeten los datos de los ciudadanos europeos. Eso también es clave, porque estas grandes empresas no solamente difunden las noticias que ellos creen que son las que tienen que globalizar, construyendo ideología, sino que también monopolizan los datos y la información de la población, que ese también es otro problema para la democracia y para democratizar la comunicación y el libre intercambio de información, ¿no? Verónica, en esto que venimos hablando de esta guerra del conocimiento, mencionábamos entonces a estas empresas que tanto tienen que ver, pero quería consultarte antes de cerrar, ¿qué rol cumplen también ciertas cadenas de televisión y cadenas de información como pueden ser, no sé, BBC o la CNN o Fox? En esta construcción del conocimiento, ¿no? De una verdad. Claro. Siempre el conocimiento estuvo en disputa. Esto no es algo de ahora ni algo que se inaugura con las nuevas tecnologías. El problema actual es que estas tecnologías son monopólicas, tienen un alcance global, tienen si se quiere, otros formatos del ejercicio de la manipulación ideológica inclusive, y también esta tendencia a la monopolización de la información y de la comunicación. Pero los medios tradicionales también construían sus propias ideologías, como pueden ser estas agencias, las agencias como Reuters o las agencias como EFE, y estas cadenas, ¿no? Más también que son angloamericanas como la CNN, la BBC o Fox. Todas estas cadenas, responden a cierta ideología y responden a la geopolítica de los países en donde, digamos, de donde son sede. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, pero simplemente hay que saber que
estas cadenas también van a ir desarrollando su información, como lo hemos visto en muchos hechos, en otras guerras y en otros conflictos bélicos siempre es cuando más sale a la luz, y van a tener una tendencia a mostrar el mundo en función de sus intereses. Creo que en ese sentido Telesur fue un gran avance por parte de América Latina, una agencia que depende de muchos países latinoamericanos y que puede dar una mirada respecto de los conflictos de todo el mundo y de los problemas o de los hechos que están pasando en el mundo, pero una mirada latinoamericanista, una mirada que pone en el centro las necesidades sociales de América Latina. En ese sentido creo que fue un momento bisagra para la posibilidad de América Latina de que haya otra voz, incluso en este mundo multipolar que están haciendo con tanto sacrificio, que la voz latinoamericana tenga peso, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que Telesur siga adelante y que continúe con tantas producciones de calidad que tienen. Sí, lamentablemente la situación de Telesur cambió también, en tanto la política del continente fue variando. Verónica Sforcin, doctora en comunicación y docente de la Universidad Nacional de La Plata, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Fronteras. Gracias a ustedes. Bien, Sarasola, terminamos nuestro programa. Llegamos al final del primero del segundo, en realidad. Sí, señor. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Nos encontramos. Que tengan buena semana y gracias por acompañarnos. Chao.